Bien, muy buenas tardes, gente. Buenas. Les habla Gabriel Sevilla. Soy uno de los managers de GG Mendoza. Recientemente cambiamos a GG, antes era GTAC. ¿Qué significa GG? Google Developers Group. Existe una sede en cada ciudad y bueno, nosotros representamos a Mendoza. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros eventos. Hace una semana estuvimos con Nico Bartolotti, encargado de la región del Cono Sur de Google, dando lo que sería sistemas operativos móviles juntos con la gente de Microsoft. Y bueno, no queríamos dejar pasar también lo que serían las aplicaciones web. Y hemos seleccionado una serie de tecnologías que consideramos que pueden ser útiles, que las conozcan. Seguramente muchos ya van a conocer algunas, por lo que le damos una pequeña introducción para cada una. El evento va a ser el día de hoy hasta las 9:30 y mañana de nuevo hasta las 9:30. Mañana también a partir de las 6 de la tarde. Y el que ya se haya inscrito, bueno, ya no hace falta que se vuelva a inscribir porque el evento es el mismo. Recién me hicieron esa pregunta. El que les va a hablar a continuación es Aníbal Cignani, miembro de GG Mendoza. Cabe destacar que cualquiera se puede prender. Es un grupo sin fines de lucro. Lo único que buscamos es esparcir el conocimiento, lo que sabemos, y aprender de cosas nuevas. Bien, entonces que lo disfruten. Espero que les saquemos el jugo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Aníbal Cignani. Voy a empezar hablando sobre HTML5. Hoy este segundo evento va a ser en 2 días, 3 charlas cada día, y está relacionado a lo que es el entorno web. Vamos a empezar con HTML5. HTML5 se lo puede definir como un conjunto de tres tecnologías. Según la W3C, englobó dentro de HTML5 HTML, CSS y JavaScript. Es más una forma de marketing de W3C. En realidad HTML5 no es únicamente CSS y JavaScript, sino es un conjunto de APIs que ofrece esta nueva tecnología. ¿Pero qué es una API? Una API es una interfaz de desarrollo de aplicaciones o programación de aplicaciones, y es eso únicamente, es una interfaz. No nos tendría que interesar cómo está implementada esta API, sino cómo usarlo. Por ejemplo, interfaces de la API de audio puede ser un tag de audio en HTML, o si no en JavaScript una función de un elemento de audio, una función play, stop. Bueno, entonces HTML5 es un conjunto de APIs. ¿Por qué surgió HTML5? ¿Por qué es recomendado utilizarlo? HTML surgió únicamente para enviar texto a través de Internet. Los requerimientos, pasando los años, crecieron los requerimientos y se agregaron nuevas tecnologías para ofrecer mejores funcionalidades. Se agregó CSS, JavaScript. En el principio, las herramientas HTML, CSS y JavaScript evolucionaban conforme a las tecnologías que iban apareciendo. Se podían utilizar los recursos, las conexiones mejoraban, pero en los últimos años esto no fue así. Se enfocó más en otras tecnologías, como por ejemplo Ajax, plugins, y se dejó como de lado HTML. HTML no recibió una actualización desde el 2000.
pero se enfocaron en tomaron interés en otra tecnología, a los que llamaban Web 2.0. Luego este término quedó destruido por el marketing. Llamaban a todo Web 2.0. HTML5 tiene origen en el 2004 por una organización, WAT-WG. Esta organización estaba interesada, es una comunidad de 3 compañías: Apple, Opera Software y la Fundación Mozilla. Esta organización empezó a armar las primeras especificaciones de HTML5, que luego en el 2007 sería acogido por la W3C. Este consorcio, que es encargado del desarrollo de la especificación de HTML5 junto con la WAT-WG, HTML5 todavía no es un estándar, no lo es. En el 2010 se creía que en el 2012 sería un estándar, luego esto se pospuso y se cree que recién en el 2014 sería un estándar. Esperemos que esto llegue pronto. Luego, a partir del 2009 se dio un impulso a HTML5, especialmente por 2 compañías, Apple y Google. Apple estaba dando explicaciones del por qué el iPhone no incluía Flash, y luego Google abandonaba un proyecto, Gears, que brindaba funcionalidades parecidas a las que ofrece HTML5, como almacenamiento local o geolocalización. ¿Cómo viaja el...? ¿Claro? Bueno, ¿por qué deberíamos elegir HTML5? Multimedia y gráficos. A todos nos gustan los gráficos, los efectos, las animaciones, las transiciones. Capacidad de almacenar localmente, de tener otras aplicaciones offline. Esto mejora más la performance. Es fácil desarrollarlo. A aquellos que ya saben HTML o CSS, es más fácil aprenderlo. No tienen que aprenderse otro lenguaje. Es este gran alcance. No solamente se van a hacer sitios web, sino se van a hacer aplicaciones web. Aplicaciones personales, aplicaciones juegos, sistemas complejos, seguridad, bajo costo y fácil mantenimiento. Capacidad de acceder a los archivos locales del usuario o del sistema operativo, es una ventaja. Presentación, estilo de un sitio o una aplicación web. Y interacción con el usuario, nuevas formas de interactuar con el usuario. No solamente el usuario tiene que hacer clic, ahora tiene nuevas formas de interactuar con una aplicación web. Existe drag and drop, existe geolocalización, existe acceso a hardware, que luego lo vamos a ver, y colaboración, que significa una conexión más rápida. Una conexión en tiempo real. Es lo que hace referencia a colaboración. Características de HTML5. Vamos a pasar rápido esto porque no vamos a tener tiempo, pero se puede clasificar en 8 grupos, empezando por la semántica. Internet es texto, tiene mucho texto y desde hace tiempo el texto es analizado, tanto por motores de búsqueda o aplicaciones. Este texto tiene un sentido para las personas, pero no para las aplicaciones web. Entonces, para darle un sentido a la estructura de una página, se crean los tags que estructuran una página. Por ejemplo, el header, el section, el article, el footer, el nav, para indicar distintas características de una página. Y también existen los microdatos y microformatos, que son información adicional sobre los datos, son metadatos prácticamente. Capacidad de almacenar localmente aplicaciones web.
a través de App Cache, Local Storage, IndexedDB, base de datos en local. Se puede crear una base de datos local en una página web, en un navegador, almacenar una base de datos local. Se puede perder la conexión y luego cuando se recupere la conexión se puede sincronizar esa base de datos que está en una página web con el servidor. Acceso a dispositivos, como bien había dicho, geolocalización. Nueva forma de interactuar con el usuario prácticamente. También se puede acceder a la orientación de dispositivos en caso de que sea un teléfono móvil. Podemos acceder al acelerómetro y poder utilizar eso, por ejemplo, en un juego. En un juego a través de HTML5. Conectividad, mejor conectividad significa chat en verdadero tiempo real. Se utilizan WebSocket, eventos de servidor. Eventos de servidor son eventos que vienen directamente desde el servidor, no se hace una petición, sino que vienen directamente desde el servidor hacia la aplicación web. Multimedia, la capacidad de reproducir video y audio sin necesidad de plugin, pero la verdadera potencialidad del multimedia es uniendo otros elementos como, por ejemplo, Canvas. Colocar audio y video en Canvas nos da la posibilidad de crear juegos más intuitivos y con sonido y video, que también se va a ver. Buen estilo, gráficos 3D y efectos. Todo esto incluye gráficos vectoriales SVG, Canvas, WebGL. Performance e integración son nuevas características que permiten que una aplicación web funcione correctamente y de la mejor forma. WebWorks son hilos de trabajo. Si conocen los hilos, son dos procesos que se ejecutan paralelamente. Y una nueva especificación de XML y HTTP Request en su nivel 2 es una nueva especificación. Este objeto es el que se utiliza detrás de lo que conocemos como Ajax. Este objeto es el que realiza las peticiones al servidor. Hay una nueva versión de este objeto que trae importantes características. Y luego CSS. Todo lo que son reglas CSS, la capacidad de incrustar fuentes de texto, cosa que no era posible antes, directamente desde CSS. Me pareció correcto, ya que esta presentación era mostrar las capacidades de HTML5, presentar estas diapositivas que se presentaron en el I/O, un evento de Google que realiza anualmente. Esta es la presentación del I/O 2011. El I/O 2012 es la semana que viene, si no me equivoco, es el 27 de junio. No se lo pierdan, son eventos que Google expone nuevas tecnologías de su compañía y tecnologías relacionadas, como por ejemplo HTML5. ¿De qué trata esta presentación? En realidad presentan demos para que la gente pueda decir ¡wow! Luego muestra cómo fueron implementados y cómo usted puede utilizarlo. Son demos muy complejos, con mucho HTML, y están disponibles en Google Code. Pueden bajárselo, pueden descargárselo, pueden utilizarlo, pueden hacer lo que quieran. Son libres. Se va a cubrir tres tipos de categorías: archivos, gráficos y audio. Datos binarios en HTML5. Todos son datos binarios. Todo lo que está en internet son datos binarios. Está texto o está video. Prácticamente todo. Entonces es posible enviarlo a través de internet. ¿Qué se va a ver en datos binarios? Capacidades de importar archivos desde el sistema de archivos, desde el sistema operativo, o importar archivos desde la web. Crear nuevos archivos sobre la marcha, crear archivos en una página web, manipular estos datos existentes,
que en sí son nuevos tipos de datos, nada más que eso. Almacenar datos en el cliente, en base de datos, en un sistema de archivos, que es lo que vamos a ver. Es una nueva API de HTML5, sistema de archivos. Y por último, publicarlos de nuevo a la web o a la nube. Nuevos tipos de datos. Estos son los nuevos tipos de datos que aparecen. Dependerá de cuál del sistema que se está haciendo, cuáles utilizar. No puedo explicarlo a todos. Pero utilizarlo significa que el navegador va a optimizarlo según los datos que estemos utilizando. Ya no va a ser texto lo que va a utilizar, van a ser tipos de datos. También se encuentran objetos como el file list y otros objetos. Esto es Ajax, para los que conocen Ajax, pero está usado de una manera diferente. Lo que se trata de hacer con esto es poder transportar binarios a través de Ajax. Siempre se transportó texto. Lo que hace este ejemplo es transportar binarios, pero esto es antiguo, esto es muy difícil de implementar. Para poder transportar binarios, antes se tenía que sobreescribir el tipo MIME y definir un MIME, un char set definido por el usuario. Luego se tomaba como respuesta el texto, se tomaba texto como respuesta en vez de un binario y en una recursiva se transformaba ese texto en byte, cosa que era muy complicado, cosa que era propenso a errores. Bueno, voy a sentarme porque esta parte es más compleja. Esto es lo nuevo. Esta es la nueva versión del XML HTTP Request en su versión 2. ¿Qué es lo que cambió con respecto a la anterior? Que ahora se puede definir un tipo de respuesta. Podemos decir que va a recibir un array buffer, no va a recibir texto. Otra cosa que cambió es que no tenemos que escuchar cuando la conexión está lista, cuando se están transfiriendo los datos, sino únicamente podemos decir, dame los datos cuando ya estén cargados. Utilizamos un arreglo tipado, con tipo, y lo que hacemos es asignarle la respuesta. Ya no va a ser el texto, sino la respuesta. Es lo que cambió. Luego podemos utilizar. Bueno, la API de archivo. Este es un elemento ya conocido, es un input de tipo archivo, pero lo que cambia aquí es un nuevo atributo. Lo que se agrega es un nuevo atributo, múltiple. Lo que hace este atributo es poder seleccionar múltiples imágenes. Podemos seleccionar múltiples imágenes y nos muestra los metadatos de cada uno. El código es el siguiente, se escucha la función onChain del objeto y cuando cambie se recibe como parámetro el objeto y se obtienen los archivos, una lista de archivos en una variable. Luego se recorre la variable uno por uno y se obtiene el nombre, el tipo, el tamaño, el día de modificación, los atributos que posean esos archivos. Otra característica que posee es la capacidad de subir directorios. Podemos seleccionar un directorio y obtenemos, en realidad lo que hace esto es seleccionar un directorio y imprime el path, la dirección de los archivos. Se puede utilizar un poco de JSON o Ajax, de JSON o un plugin de jQuery para darle algún estilo a esto. De la misma forma se detecta el cambio en chain y se obtienen los archivos uno por uno imprimiendo el path del archivo. Otra capacidad que tiene es la de realizar drag and drop. Se conocen el drag and drop, pero
esto es una forma diferente, sino que es drag and drop de este sistema de archivos del propio sistema operativo. Se pueden seleccionar imágenes y arrastrar. Bueno, se aplican algunas transformaciones CSS, un Sky más precisamente, y lo que se obtiene para poder ver la imagen antes de que sea subida al servidor es un data URL que pronto voy a explicar. Se utiliza un reader, un nuevo objeto, para leer estos archivos, y ese reader se obtiene un data URL. Un demo. Este demo únicamente lo que hace es pedir un dato binario, un zip con XML, con XML HTTP request. Y lo que hace es descomprimir ese zip y mostrar las imágenes que contiene. Acá se rompió, parece. Se puede utilizar drag and drop también para ver la galería. No es nada más que eso. ¿Cómo funciona? Bueno, como dije, se obtiene un binario a través de internet y un hilo de trabajo descomprime esto. Luego después se utiliza también drag and drop, transformaciones CSS. Y algo que no dije es que existe un nuevo elemento en HTML que es el progress, que digamos, la barra de progreso, que se va actualizando cada vez que se descomprime el archivo. Una vez que importamos los archivos, necesitamos hacer algo con estos archivos. Ya vimos que se puede obtener los metadatos de los archivos, pero existen mejores cosas para hacer con estos archivos, con estos objetos file o objetos flow, como se llama. Se utiliza el file reader. Se obtiene un objeto de esta clase, se crea un objeto, y luego se utiliza este objeto para leer los archivos como distintas formas. Leerlos como un dato binario, un binario string, como texto, leerlos como data URL, que es lo que usamos anteriormente para poder mostrar las imágenes en la galería, o leerlos directamente como un array buffer. Recibe como parámetro un blob o un file. Un file es el objeto que se obtuvo cuando se hizo drag and drop, cuando se seleccionó una imagen, cuando se seleccionó un directorio. Ese es el objeto que se obtiene como respuesta de un input o de cualquier otro objeto que devuelva un file. Otra característica que tiene es que se puede desmenuzar esos archivos, dividirlos. Un ejemplo de esto sería Gmail. Cuando uno quiere enviar un archivo a través de internet por correo electrónico y ese archivo es demasiado grande, lo que hace Gmail es dividir ese archivo en trozos y luego enviarlos por detrás con alias. La forma de dividirlos es de este modo. Se indica el byte de inicio y el byte de final, donde se desea dividirlo, y se lo almacena en un blob. Bien, ¿dónde podríamos utilizar estos data URL? En prácticamente cualquier lugar, dependiendo de la imagen o del archivo que se haya convertido en ese data URL. Ya diré que es un data URL en la siguiente diapositiva, pero se puede utilizar en un link, en un script, una imagen, si se trataba de una imagen, un video, un audio en video, o un iframe, si es una página. Estos son los data URL. Este es el esquema de un data URL. Básicamente es el tipo, si está codificado, y el contenido. Lo nuevo aquí es esto que está acá,
Lo que hacemos aquí es crear un link, estamos creando un data URL y codificamos en base 64 una cadena de texto. Esto es lo que se acaba de codificar. Lo podemos copiar, podemos abrir una nueva pestaña. Podemos ver el texto. Se acaba de crear un archivo, de la forma de crear un archivo. Aquí existe otro ejemplo. También es un dato URL. No está codificado en base 64, no es necesario. Si es texto, no es necesario codificarlo. En caso de que sea un binario, es necesario codificarlo, pues no hay forma de enviarlo. Lo que tiene este texto es un text area con un border radius, con un placeholder que es este add code here. Se acaba de crear un IDE, podríamos decir. Son formas de crear archivos. ¿Qué tiene de bueno esto? Que son persistentes. ¿Qué quiere decir? Que esto es el contenido. Esto puede ser un binario. Esto, si fuera una imagen, este dato codificado sería mucho más largo. Son textos y son persistentes. Se puede enviar este texto a través de internet y el otro puede abrirlo y ver el texto, imagen, video, lo que fuese, cualquier dato binario. Otra ventaja es que se ahorra una conexión. Esto es muy utilizado cuando se realizan peticiones al servidor. Podemos incrustar este texto directamente en HTML y nos ahorramos una conexión. Sabemos que es más lento en una aplicación web solicitar la conexión que la descarga de datos. Entonces, incrustando este dato URL en el HTML, nos ahorramos una petición. También es usado en CSS con las font face, con las fuentes. ¿Qué hacemos? Codificamos una fuente en base 64 en data URL y la incrustamos como source en una regla CSS. Entonces nos ahorramos la conexión de pedir la fuente al servidor. Una contra son un 30% más pesadas que sus equivalentes en binario. Blob URL. Son similares, pero tienen su diferencia. Este es el nuevo método para crear un blob a través de un archivo u otro blob. ¿Qué lo que hacemos es generar una dirección? Este es el esquema de la dirección. Es generado en nuestra aplicación, seguido por un hash code que genera el navegador. ¿Qué ventaja tiene esto? Es que son temporales y únicos, pero las URLs no son el contenido. No podemos enviar esto a través de internet porque el otro navegador no lo va a entender. Es propia de nuestra aplicación y propio de nuestro navegador. Otro punto a favor es que se puede asignar como source, como el data URL. Aquí lo asignamos una imagen y se puede obtener la imagen. Una contra es que ocupan espacio. Serán temporales, pero ocupan espacio. Entonces, si se están generando muchos blogs, estos se van almacenando y de alguna forma hay que revocar esos objetos para que no ocupen espacio en memoria. Se hace con este método. Revoke object URL y se le pasa al sur. Bien, para descargar un archivo y no navegarlo se utiliza esta etiqueta donde mylogo será el nombre del archivo cuando se descargue. Vamos a probar. Primero navegando. Vemos que al hacer clic se abre una nueva pestaña y se abre la imagen. Y con esto, este nuevo link con este atributo, lo que hace es descargar el archivo con el nombre que hemos colocado.
Aquí hay un ejemplo de un blog URL, cómo crear un archivo de texto. Para eso utilizamos un blog builder, un objeto blog builder, y le agregamos el contenido en este div. Este es un contenido editable, podemos agregar texto. Le seteamos el atributo download, que va a ser myfile, también se lo podemos setear desde aquí, y creamos un blog URL donde le pasamos como parámetro el texto plano del contenido. Se creó un documento de texto. Bueno, después de hacer clic, se revoca la URL y ya no es accesible. Es lo único que hace. Publicar datos binarios. O sea, a través de, podemos decir Ajax, no sé si será así. Lo que hacemos es crear, bueno, un elemento, abrimos una conexión y enviamos directamente el blog. Así de sencillo, enviar datos binarios a través de internet. Luego acá se utiliza un F que indicará el progreso de la subida, con un elemento progress de HTML. Cómo enviar varios archivos, de la misma forma, se abre una conexión y se crea un formato que está disponible en esta versión de XHR. XHR es XML HTTP request. Y se le asigna a este arreglo FD los archivos uno por uno. Luego se envía el arreglo. ¿Cuál es el soporte de los navegadores a esta API? Safari, Mozilla, Firefox y Chrome. Tiene un buen aporte. Opera y Internet Explorer tienen unas implementaciones, pero no son completas. La API de sistema de archivos. La API de sistema de archivos nos permite crear un sistema de archivos directamente en una aplicación web. Puede trabajar con crear directorios, crear archivos, abrirlos. Es lo que podemos hacer con un sistema de archivos en una página web, con esta API. ¿Cómo creamos un sistema de archivos? Bueno, con esta instrucción. Recibe como parámetro tiene 4 parámetros, donde uno es si el sistema de archivos va a ser temporal o persistente. En el caso de que sea persistente, tendrá que solicitar al usuario el permiso. En caso de que sea temporal, no es necesario. El tamaño en byte, en este caso 1024 por 1024, que es un megabyte. Y como es una API sincrónica, se le pasa la función por lo que queremos hacer. En este caso va a ser initfs. Y también, en el caso de que no funcione la creación de este sistema de archivos, que haga algo. Una vez que se creó el sistema de archivos, podemos realizar algunas operaciones. Podemos traer un archivo que se llame docfile.txt, y si no existe, se puede crear. En el caso de que exista o lo cree, se ejecuta una función que le pasamos, en este caso tecnostam, que recibe como parámetro un file entry. Este objeto lo vamos a utilizar para ver las características del archivo. Podemos ver si es un archivo, si es un directorio, el name, el full path, la dirección. Podemos eliminar este archivo, moverlo, copiarlo. Podemos obtener al padre de este archivo. Para lo que queremos hacer es traer al archivo. Entonces, únicamente pedimos el archivo. Esto también
va a tener una función incrustada que es lo que vamos a querer hacer con el archivo. Una vez que tengamos el file, podemos asignarlo al source de una imagen y mostrarlo, por ejemplo. En caso de que no funcione, algún error de salida. Habíamos visto 1, 2, 3 formas de generar URL y poder asignarlos a un link cualquiera, si se tratase de una imagen a una imagen. Pero el nuevo método que existe es a través del sistema de archivos. Podemos utilizar este file entry que habíamos recibido cuando ingresamos, cuando solicitamos un archivo, y podemos obtener esta URL. Este es el esquema de la URL en un sistema de archivos local. ¿Qué es lo que hacemos? Asignamos esta URL al source de una imagen y mostramos una imagen. Si tenemos la dirección por ejemplo, queremos acceder nuevamente al objeto a través de una dirección que conozcamos, podemos realizar este pasaje a la inversa y obtener un objeto a través de su dirección. Y luego hacemos uso del objeto. Esta es una demostración de un demo que emula una terminal. Es una aplicación web, no es una terminal, pero simula hacerlo. Tiene comandos. Vamos a hacer un poco de zoom. Podemos hacer un ls, no tiene ningún archivo. Podemos asignarle archivos con drag and drop. Podemos abrir estos archivos. No sé por qué no está funcionando, pero tendría que abrir en una nueva pestaña el archivo. Bueno, tiene aparte algunos efectos en CSS. No son visibles, pero bueno, gradientes y tipografía. No se ve una ventana abajo, la otra de pop-up, Ah, está bloqueado el pop-up, pero no. Sigue bloqueado. Ahí. el enlace. Tocar el enlace. Se puede hacer a un dominio, en este caso localhost únicamente. Esto se llama cross. ¿Qué es cross? Es la capacidad de realizar peticiones AJAX a otro dominio. No es posible, si bien conocemos que no es posible realizar peticiones AJAX si no es dentro del mismo dominio, con cross podemos realizar esto, pero tiene que estar configurado en el servidor del dominio que queremos realizar una petición. Tiene que estar activado. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, cross, como había dicho, se podría instalar esta aplicación también en el
navegador. También se podría escuchar un pitido, pero que no me olvidé de probarlo. O sea, hace uso de la API de audio y realiza todas esas operaciones de abrir, crear directorios y todo lo que puede hacer hasta terminar con el sistema de archivos, con la API y sistema de archivos. ¿Quiénes soportan esta API? Chrome, nada más. Es una API muy potente, pero que solo por ahora está en Chrome, que seguramente va a ser implementada con otros navegadores cuando HTML5 se vuelva estándar o cuando se den cuenta de las capacidades que posee esta API. Capacidades de crear archivos, capacidades de acceder a estos archivos, tener nuestro propio sistema local de archivos y poder accederlos. Gráficos. Es el segundo tópico que se va a tratar. Se pueden dividir las técnicas de graficar en tres categorías. Las declarativas, que incluye CSS y SVG. Script en Canvas o WebGL. Y acceso a bajo nivel, acceso al hardware para, por ejemplo, reproducir imágenes, gráficos. SVG es un gráfico vectorial. SVG es un gráfico vectorial. En su comparación con un PNG es la calidad que ofrece estos gráficos vectoriales. Y para ver esto vamos a hacer un zoom a un SVG. Como podemos ver, el zoom no afecta la calidad porque son gráficos vectoriales. Los SVG tienen un DOM, tienen objetos, tienen tag dentro del SVG y estos objetos se pueden cambiar. Es texto dentro del SVG que puede ser modificado como queramos. Pero hay una característica con los SVG. Se le puede añadir animaciones a los SVG con el estándar SMIL, SMIL, pero hay que tener cuidado con SVG, porque si son varios gráficos vectoriales, la renderización hace lenta, hace uso del CPU. Si son aún más, no es buena la animación. Usar muchos gráficos vectoriales hay que hablarlo con punto, no es utilizar muy bien. En CSS existen una gran cantidad de reglas, nuevas reglas que aparecen. Están los textures, boxados, gradientes, pero lo que vamos a tratar ahora principalmente son transformaciones y transiciones. Esto se pueden ver en internet, no es necesario dar una explicación general. Pero lo que sí tendríamos que tener en cuenta son los nuevos selectores que aparecen. Son una forma de seleccionar elementos de un DOM HTML, como por ejemplo seleccionar intercaladamente elementos de una misma clase. En este caso, estos son div, row, y selecciona intercaladamente estos elementos que tienen la misma clase y les asigna un valor, en este caso un fondo negro. Nuevas formas de desplegar inline block, ya no es únicamente block o inline por separado, pueden desplegarse ambas al mismo tiempo, y selectores con atributos específicos, un input que tenga el atributo type que sea de tipo text, un input text. La animación, en caso de que no contenga esta clase box o que no sea un spam, o selectores más específicos. Primer elemento dentro de un div que tenga la clase texto, el div que esté dentro de otro div que tenga la clase texto y otro ejemplo. Transiciones. Lo de acá arriba es lo que hace es básicamente aumentar el margen izquierdo a 1000 píxeles y lo cambia de lugar, agregando una transición al margen izquierdo de 1 segundo y la velocidad de animación
obtenemos una animación con una sola línea. Es lo mismo, solo que se agrega una línea de transición. Movimiento con CSS, animaciones. Se crean antes un keyframe, que son puntos clave, en este caso 2 puntos clave de este hasta, pero pueden ser porcentajes, pueden ser varios puntos clave. Un porcentaje puede ser 0%, 10%, según la posición, el tiempo. Luego las reglas CSS que se quieren animar, o sea, una rotación desde 0 hasta 2160 grados, menos 2160 grados, que es esa animación que se está realizando. Luego, al contenedor de esto, se le agrega la animación, se le agrega el keyframe, el tiempo, el conteo, en este caso va a ser infinito, puede ser un número, pero es infinito, y el tipo de animación. Esto se va a ver más adelante, el tipo de animación. Este es el tipo de animación o la velocidad de animación. Existen 5 tipos, 4 de ellos son predefinidos y uno personalizado. El lineal es una animación lineal. Primero, el easy-in es lento al principio, luego una animación lineal. ECO, lo contrario. Y el easy-in-out es una combinación de ambas. Luego está el Cubic Pacer, que es una animación personalizada. Se creó esta herramienta para poder visualizar esa animación. Lo que hace esta herramienta únicamente es cambiar los valores del Cubic Pacer y realizar una animación personalizada al gusto del desarrollador. Transformaciones en CSS. Estos son 2 elementos, un span, es el recuadro verde, y un div, el recuadro azul que está atrás. Esto es texto. Lo que se va a realizar es una transformación del span, una transformación que va a tener como origen el tope, o sea la parte de arriba, y va a rotar en el eje X 45 grados, o sea se va a levantar. Aplicamos una transformación en Y al tercer elemento, pero lo que vemos aquí es que el span, el recuadro verde, no sobresale del contenedor. Esto es porque en Chrome las transformaciones se hacen sobre el plano del padre, entonces no es visible 3D, pero agregando un cuarto elemento, el preserve 3D, hacemos que sea visible, que tenemos una transformación 3D en CSS. El poder de la transformación 3D en CSS. Lo que vamos a hacer es añadir paneles al logo de Chrome, 4 paneles, donde cada panel tiene una transformación. El 1 es de 0 grados y se rota 0 grados y se traslada a 110, o sea se aleja del logo de Chrome y se hace una rotación. En cada uno de estos elementos podemos cambiar esto. Vemos que tiene una traslación en Z. Podemos aumentar la traslación para ver cuál es el cambio. Es el elemento 2. Solamente una traslación en Z y una rotación en Y. Está sobre el 1. Esto se hace con cada uno de los elementos, con cada uno de los span, y aparte se le agrega un efecto a cada uno de estos span. El logo de Chrome se está animando con 2 movimientos. Uno es el de giro y el otro es el de una rotación sobre el eje Y, que da ese efecto de que esté quieto, pero se mueve dentro del contenedor
que está girando. Se utiliza perspectiva, que es lo que da ese efecto 3D y el preset 3D para mantener. Este es otro ejemplo. En realidad es una lista con 3 elementos, donde cada elemento contiene una imagen y un div de descripción. Y lo que vamos a hacer es desactivar estas transiciones. Vamos a trasladar esta celda. Bueno, lo que se hace es rotar estos ítems, pero al no tener una perspectiva, esta rotación no es visual. Entonces lo que se tiene que hacer es agregar una perspectiva. Faltan ahí. La perspectiva se mide en píxel, pero lo pueden ignorar tranquilamente. Lo que hace es dar una perspectiva a ese giro. En este caso vamos a un 500. Ahora sí, cuando realizamos el giro, es visible. Luego lo que tendríamos que hacer es realizar una transformación al contenedor para que sobresalga de la imagen, y lo que tendríamos que hacer es una traslación en Z de ese elemento, pero no se realiza. ¿Por qué? Porque el div contenedor no tiene preset 3D, no conserva el 3D del objeto. Entonces al activar esto, vemos que sobresale la descripción y tiene ese efecto 3D. Es lo que habíamos visto antes. Luego con el AOver, lo que hace únicamente es llevar la transformación hacia cero. Sobreescribe la transformación anterior, o sea, le quita la rotación y lleva la perspectiva a cero. Es un ejemplo hecho todo con CSS, no tiene nada de JavaScript. Ahora, animaciones con encriptadas. Canvas. Canvas es un elemento donde podemos dibujar con JavaScript. No voy a hablar mucho sobre ello. Pero lo que sí es importante es que hay un tiempo de dibujo. Existen dos métodos: el set time out, es decir, que va a dibujar cada 10 segundos, va a hacer una recursividad cada 10 milisegundos. Y un nuevo método, que es el request animation frame, en realidad no son visibles, no tienen diferencia, pero la diferencia que existe es que si se utilizaba el viejo método, que al cambiar de pestaña, vemos que sigue dibujando con el viejo método, o sea que se está usando CPU. Si cambiamos al nuevo método, vemos que el niño no está dibujando, se detuvo en 29 milisegundos, quedó detenido, no se está usando CPU. Esto es importante no tanto en equipos de escritorio, sino en dispositivos móviles donde el recurso es importante. Podemos ahorrar batería con esto. Bueno, este es un ejemplo de renderización. Es muy similar a lo que vimos antes. Ahora lo tenemos en internet.
detiene un video en otra pestaña, cuando detiene un video, pausa un video en otra pestaña, al cambiarlo, es el mismo objetivo de lo que acabamos de ver acá. Canvas había dicho que la verdadera potencialidad de multimedia era con Canvas. Podemos utilizar imágenes, podemos utilizar un video de fondo. Lo que estamos utilizando aquí es un sprite, una imagen. Vamos a seguir. Un demo. Que en sí son dips que se superponen uno sobre otro. Ese es el otro ejemplo de sprite. Bueno, se realiza una transformación con CSS y se traslada sobre Z cada uno de estos dips para dar ese efecto. Se podría haber hecho en Canvas también. Acceso a hardware. No puedo probar esto porque se necesita un dispositivo que tenga la funcionalidad de movimiento. Y dependiendo del movimiento es cuando cambiará estos elementos y los moverá de posición. Pero en sí no es el verdadero soporte 3D. El verdadero soporte 3D es el WebGL. Pero para ver un ejemplo mejor, vamos a ver una demo. Este es un experimento en Chrome. Es una versión anterior, la versión más reciente ya tiene sombra. Este es otro ejemplo. Es WebGL, donde muevo cada píxel y luego se vuelve a armar. Ese es el sonido que les decía cuando hay errores de algo raro. Un ejemplo más en 3D. Vamos a salir. Pueden utilizar el sistema de archivos, Cores para comunicarse con esa animación SDP, WebWorks y WebGL para realizar CTV. Con audio podemos reproducir, generar y analizar. Este es una librería. Bueno, lo que hacemos aquí es únicamente generar un audio e incrustarlo en una etiqueta de audio a través del sistema de archivos. Y podemos reproducir. En la etiqueta se genera el audio y se asigna la URL en el sistema de archivos, habíamos visto esto antes, a la etiqueta de audio, al sur de audio. Aquí no sería su MP3, sino sería la URL del sistema de archivos. La API de audio, lo que tenemos que hacer es crear un contexto, un source y luego asignarlo a un destino. Vamos a pasar rápido esto. Se obtiene un array buffer desde internet, desde la web o de forma local. Se crea un audio context, se crea un buffer, se asigna el buffer al source, se dice si se va a reproducir varias veces y se conecta al contexto, es en el contexto donde se va a reproducir y se reproduce. Aquí va el delay, en este caso 0, entonces se va a reproducir inmediatamente.
2 segundos de delay. Generar sonido. Esta API puede generar sonido. Se utiliza una librería DPS que es de Firefox. Se puede utilizar también aquí. Y lo que hacemos es generar sonido. Se puede aumentar la frecuencia también. Y lo que también puede hacer esta API es procesar el audio a través de un análisis. Pero para ver esto mejor vamos a demostrar cómo hacerlo. Good afternoon, gentlemen and ladies. I Está am procesando el audio, 1000 está computer. analizando y I lo became transcribe en un operational at canvas, Googleplex in en este caso Mountain View, también. California on En the 4th realidad, of May el SDG de fondo es 2011. ese espacio rojo que se ve. My instructor was Eric Schmidt, and he taught me how to Y por último, bueno, dice CSS, X sobre 2. Empieza a poner el audio en un canvas. Se puede cambiar el canvas, puede cambiar las barras, medir la distancia de cada una, el grosor, la distancia, la velocidad de la aplicación. Luego en HTML5 con una transformación CSS. La transformación no es canvas, es CSS. Está dando vuelta todo el canvas. Esto no es con canvas, es con CSS y se obtiene el mismo resultado. Se puede utilizar canvas, no es necesario utilizar canvas con WebGL, sino podemos utilizar CSS con una reflexión. Se puede hacer un golpe. ¿Quiénes soportan la API de audio? En realidad Firefox tiene un soporte a la API de audio, pero es diferente, no es exactamente esa especificación de soporte. Pero algunos de estos demos funcionan. Bueno, esto fue mucho. Sí. No te das cuenta de lo que tiene esto por detrás, así que pueden descargarse este código de Google Code, pueden utilizarlo y es básicamente muy complejo. Muy complejo. HTML5 Rex tiene varios ejemplos simples para también la parte de audio, para hacerlo de a poco. Sí. Varios tutoriales simples para empezar a hacerlo. Sí, la primera parte que había mostrado, que es la de reproducir audio, la de cambiar el volumen de audio. Sí, eso exactamente ahí lo Cada está uno. bastante bueno y no es, digamos, no necesitas tener tanto HTML detrás para, o sea, no tenés que saber tanto de antemano, puedes No. empezar de algo muy básico. Sí, lo que tendría que saber más sería JavaScript. Claro, pero Aprender a para alguien que quiere lenguaje funcionar programable. de cero, digamos, está bastante bueno. Sí. Bueno, está disponible en la web y en un code. Salvador.